Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Capítulo 28. Un rey solo de nombre. A Malekith le sacaba enormemente de sus casillas tener que esperar mientras otros se llevaban la gloria en el campo de batalla y libraban su guerra, pues él, siguiendo el ejemplo de su padre, siempre había sido un elfo de acción. La convicción de que su ausencia obligada del campo de batalla le proporcionaría a la larga la victoria aplacaba su frustración. Pero eran muy frecuentes los días y las noches que deambulaba por las estancias y las terrazas de la ciudadela de Imrik, cuyas plantas superiores se habían vaciado y cuyo acceso se había restringido a los elfos de mayor confianza por temor a que Morathi descubriera la presencia de Malekith. En esas ocasiones se preguntaba qué estaría pasando lejos de aquellos muros, no solo en Saferi y en Kotik, sino también al otro lado del gran océano, en las tierras de Elthinarvan y en las selvas de Lustria. Con Morathi ausente, Krond llevaría mucho tiempo conquistada. Había sido el último bastión de los elfos de Nagaroth, salvo por las runas de Harganet, acechadas por Helebron. A veces dejaba libre su esencia para que volara sobre las olas hasta las tierras de los humanos, donde vivos y muertos luchaban unidos, y entre ellos, en un complejo juego de tira y afloja de alianzas y traiciones contra la gran bestia del caos, el que se hacía llamar Archaon. Este era el heraldo de Ranardandra, a quien los bárbaros llamaban el señor del fin de los tiempos, pero el destino de los elfos no estaba en sus manos. Los mismísimos dioses y no meros mortales competían entre ellos por el destino de los hijos de Ulthuan. Malekith siempre se había cuidado mucho de pasar desapercibido en esas excursiones para evitar ser detectado por su madre. A veces la percibía explorando los vientos de la magia, buscando algún rastro de su presencia, y en alguna ocasión había estado seguro de que lo había encontrado. La magia de su armadura y la fuerza que ella había depositado en él para mantenerlo vivo cuando había estado a un paso de la muerte eran tan inconfundibles como su sello. Y sin embargo, por muy cerca que hubiera estado su madre de dar con él, por mucho que alguna vez hubiera notado su presencia acechándolo como si estuviera viéndolo, nunca había sentido la conexión con ella que delataría que lo había descubierto. Trató este asunto con Teclis cuando el mago regresó a Tor Kaleda. Se citaron en un ardarbe bañado por la luz de la luna en la parte superior de la fortaleza. Las luces y los sonidos de la ciudad llegaban de muy lejos y los desacompasados pasos de un centinela rompían el silencio que reinaba en la muralla. «En realidad no comprendéis lo que ansiabais desde hacía tanto tiempo», dijo Teclis con una nota de humor extrañenal. «Majestad, os habéis convertido en el rey Fénix y el fuego de Asurien arde en vuestro interior. Morathi está desconcertada porque puede ser que vea el fuego y no lo reconozca». ¿No crees que recordaría algo así del tiempo que pasó con mi padre? Sus recuerdos son fragmentados. Después de tantos años, su cerebro ha acabado disperso en las corrientes de la magia. Cree que Tyrion es vuestro padre resucitado, y ahora que ha empuñado la espada de Khaine, se ha convertido en el señor del asesinato. No podría estar más engañada. Ella era joven cuando Aenarion se convirtió en el elegido de Surian, y probablemente, aun en el caso de que estuviera presente en ese momento, la fuerza arrolladora del Vengador, recubierto de sangre en el que se transformó Aenarion, debió borrar buena parte del recuerdo. No era vuestro padre lo que le interesaba, sino el poder de la cediora de viudas. Mi madre es algo más que la bruja ansiosa de poder que han querido hacerla parecer los sucesivos reyes Fénix con sus mentiras. Últimamente,
La locura la ha consumido y su ambición nunca ha sido un secreto. Pero no me cabe ninguna duda de que se preocupaba por mí y amaba a mi padre. Es casi imposible que un hijo tenga una mala opinión de su madre, repuso Teclis. La luz de la luna tiñó de plata su rostro cuando se volvió para mirar el mar interior, que se extendía en el este. La familia siempre nos hace quedar en ridículo alguna vez. Yo estuve ciego con Tyrion durante demasiado tiempo y no vi su debilidad. Lo elogiaban en todas partes, desde Caledor hasta Cracia, y eso tiene un grave efecto en la cabeza de cualquiera. Cuando enviasteis a vuestro aliado demoníaco Encari para que matara a la reina eterna y mi hermano la salvó y se convirtió en su consorte, provocasteis un giro en los acontecimientos que nos ha llevado a donde nos encontramos ahora. ¿El amor de tu hermano y el mal gusto de la reina eterna son culpa mía? ¿Existe alguna desgracia en el mundo de la que no me culpes? No me habéis entendido, Majestad, o yo no me he explicado bien. Todas las decisiones que hemos tomado han formado parte del camino que conduce a este lugar y a este momento. Cuando acudí a vos y os ofrecí un pacto, ¿creéis que fue fácil para mí? Lilead me enseñó el dolor y la muerte que se avecinaban, y yo pude haberles puesto fin con un simple golpe de espada. Podría haber matado a Tyrion sin ningún esfuerzo y evitado esta guerra. ¿Tu amor por él te lo impidió? Teclis negó con la cabeza, profundamente apenado. No, fue el miedo a las consecuencias. Sin Tyrion habríamos fracasado contra los demonios y vos seríais el único superviviente en Nagaron. Habréis luchado hasta desfallecer contra las criaturas del caos que tantas veces enviasteis contra nosotros. Malekith se preguntó si alguna vez había tomado una decisión que fuera realmente suya, o si simplemente eran los peones de unos poderes que escapaban a su comprensión, participando en juegos sin importancia para diversión de entidades superiores. Ambos rememoraron el pasado en silencio. Dio media vuelta y subió los escalones saltándolos de 3 en 3, en persecución de su madre. A pesar de su presteza, cuando Malekith llegó al piso superior de la torre, Horaci ya estaba junto a la puerta del balcón. La sacerdotisa se volvió, le sonrió mientras Malekith cruzaba la cámara a grandes zancadas y le ofreció un brazo para que lo enlazara con el suyo. El príncipe suspiró. Dejó que su madre posara una mano sobre la suya y la condujo al exterior del balcón. La reina sacerdotisa y el príncipe de Nagarait fueron recibidos con vítores y aplausos calurosísimos. Los elfos habían tomado las calles y las ventanas y los balcones de los edificios estaban abarrotados de súbditos que buscaban el mejor sitio para ver a su misteriosa y glamurosa visitante. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó Malekith entre dientes mientras saludaba con la mano a la multitud enfervorizada. «He venido a visitarte, mi maravilloso hijo», respondió Morathi, sin dejar de sonreír a la masa congregada debajo. «Una madre se preocupa, ya lo sabes. Me llegaron noticias de que ibas a adentrarte en las tierras desconocidas en busca de unas aventuras ridículas, así que me pareció conveniente visitar de una vez tu nuevo hogar antes de que te marches». «No conseguiréis disuadirme», le advirtió Malekith. «Los preparativos estarán listos dentro de unos días». «¿Disuadirte?». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Morathi. «¿Por qué querría yo evitar que partieras? ¿Acaso no fui yo quien te despidió desde el embarcadero cuando dejaste Nagarait y te reclamó que conquistaras la gloria y la celebridad para ti y para tu pueblo? ¿Y cuando lo conseguiste, no te demostré mi amor y mi orgullo eternos por todas tus gestas?». «Disculpadme, os he malinterpretado», se excusó Malekith. «Si habéis venido para prestarme vuestro apoyo, os estoy enormemente agradecido». Morathi no respondió inmediatamente. Por el contrario, le indicó con un gesto discreto que ya deberían regresar al interior de la cámara.
Malekith agitó por última vez la mano, regaló la última sonrisa y abandonó el balcón seguido por su madre. Dio la espalda a Morazi y cerró la puerta. «Entonces, ¿a qué habéis venido?», preguntó el príncipe, no en tono acusativo, sino de sincera curiosidad. «No necesitas mi apoyo, al menos no en términos físicos», respondió Morazi. La sacerdotisa le señaló la botella que había encima del escritorio, y Malekith cogió una copa limpia de una de las numerosas vitrinas dispuestas por la habitación y le sirvió un poco de vino. Morazi lo aceptó haciendo un gesto de agradecimiento con la cabeza y tomó un sorbo antes de continuar. «Has estado demasiado tiempo fuera de Ulthuan. Se me pasó por la cabeza intentar convencerte para que regresaras allí en vez de lanzarte a arar por tierras yermas, pero comprendí que sería inútil y que lo único que conseguiría sería ganarme tu enemistad, puede que incluso tu desprecio. Pensasteis bien, no regresaré a Ulthuan. ¿Por qué consideráis que mi vuelta sería tan importante justo ahora? No tendría que ser ahora, más bien en un futuro cercano», respondió Morazi. «Tengo la sensación de que el reinado de Belsanar languidece. La usurpación de tu amistad con los enanos tenía como objetivo llenar sus mermadas arcas. Ahora que las colonias han alcanzado una estabilidad total, todos los reinos disfrutan de las comodidades y las riquezas que los dominios ultramarinos nos proporcionan. Entre ellos Tírano, que lo hace al mismo nivel que todos los demás. Los espíritus más aventureros de Nagaray han partido de nuestra isla, pues las nuevas generaciones se miran en tu espejo y en el de tus seguidores, y es a vosotros a quienes quieren emular, no al aburrido y excesivamente sincero Belsanar. En la comodidad reside la debilidad, y una espada debe ser forjada en el fuego llameante antes de guardarla en la funda. Sin embargo, en Ulthuan ya no arde ningún fuego, y aunque el imperio sigue creciendo, lo que es Ulthuan en sí está menguando. Si Ulthuan ha perdido fuerza es por culpa de los príncipes que allí gobiernan», declaró Malekith sirviéndose vino. «Eso opino yo», dijo Morazi. «No hay nadie capaz de suceder a Belsanar. Su corte es tan débil como él. Tus logros en las colonias han sido debidamente alabados, pero tus éxitos se los han apropiado otros y los han imitado y despreciado. Tendrías que haber regresado antes de que Belsanar y su gobierno se atribuyeran todos los méritos del acuerdo con los enanos y te robaran la victoria. Ha llegado el momento de que te forjes una nueva leyenda y regreses tu infante a Ulthuan para reclamar lo que te corresponde por ley». «¿Qué diríais si os dijera que mi deseo es no regresar jamás a Ulthuan?», preguntó Malekith. «¿Y si hubiera decidido que mi vida transcurra aquí, en las colonias, lejos de los abrazos mimosos de Ulthuan?» «Entonces te repudiaría por idiota y te echaría de mi vida», le respondió Morazi. «Pero tú no piensas eso en realidad. No te gusta Ulthuan y no te culpo. Es como una dama a la que amas y que se hallara fuertemente recluida en los brazos de un amante que no la merece tanto como tú. Y aunque apartes la mirada de la dama, en tu corazón perdura el amor por ella, independientemente de lo que haga». «Tenéis razón, por supuesto», admitió Malekith. «Ulthuan es como un amante que hubiera desdeñado repetidamente mis atenciones y sin embargo no dejará de mirarme, dándome a entender que algún día aceptará mis insinuaciones. No obstante, si lo que decís es cierto, quizás mi momento ya haya pasado. Ya se ha marchitado su belleza lozana y es posible que esté padeciendo los achaques propios de la decadencia y no tarde en desaparecer. Quizás sea mejor así. Quizá debamos romper los lazos con esa minúscula isla y tender la mano al ancho mundo». Morazi cruzó la cámara a grandes zancadas con el gesto descompuesto por la ira y abofeteó a Malekith, que levantó la mano instintivamente para responder. Pero Morazi era rápida como una serpiente y apresó la muñeca de Malekith entre sus dedos. Sus uñas afiladas se hundieron en la carne del príncipe y la sangre se deslizó por su mano.
¿Cómo te atreves?, le recriminó Morathi en un susurro. Tu padre dio la vida por Ulthuan y murió para lograr la salvación. Creía que te había educado mejor, que no te habías convertido en uno de esos mequetrefes que se pavonean emperifollados por la corte de Belsanar, dándoselas de príncipes. ¿Cómo te atreves a condenar a muerte Ulthuan con tu indiferencia? Tu padre dio la vida protegiendo nuestra isla. ¿Quién eres tú para no seguir sus pasos? Malekith se soltó la muñeca con un gruñido e hizo el ademán de darse la vuelta. Pero Morathi se mostró implacable y lo agarró del brazo y tiró de él para encarar a su hijo. ¿Osas darme la espalda a mí como se la das a tu patria?, le espetó. Quizá el primer consejo estuvo acertado al no elegirte, no por las sombras que te rodean, sino porque eres débil e indigno. ¿Qué otra cosa puedo hacer?, preguntó Malekith. He conquistado tierras en nombre de Nagaraid y he sellado la mayor alianza que nuestro pueblo conocerá jamás. ¿Qué más puedo ofrecer a Ulthuan? A ti, contestó Morathi. Cuando Ainarion murió, su legado fue Ulthuan, y tú formas parte de ella. Gobernar también es servir, y así lo entendió Ainarion. Sirvió a Kain, pues no había nadie más que mereciera su fidelidad. Tú debes estar preparado para servir a un propósito más elevado, a un poder magno. Hizo una pausa y respiró hondo, recuperando la calma. Cuando continuó, el tono de su voz era más sosegado, aunque igualmente insistente. Ponte al servicio de Ulthuan y te convertirás en Rey Fénix. Protégela de sus enemigos externos e internos, y a cambio ella te dará la mano. Ve al norte y aprende de la raza humana. Intérnate en las tierras yermas y enfréntate a los dioses oscuros que ansían nuestro mundo. Y después, regresa a Ulthuan y ocupa tu lugar al frente del reino para protegernos de sus anhelos antinaturales. Me temo que solo tú puedes defendernos de los peligros que se me han revelado. En mis visiones, el fuego y la sangre se propagan de nuevo por Ulthuan. Las llamas se apoderan de las colonias y todo lo que estimamos es sustituido por las rocas y desaparece. ¿Qué habéis visto? ¿Cuándo ocurrirá?, preguntó Malekith. Ya sabes que no hay un futuro inevitable, respondió Morathi. Simplemente he recorrido con la mirada los derroteros de mi vida, y lo que veo es muerte. La guerra volverá y los Nagaroth intervendrán, como ocurrió en tiempos de tu padre. Ya advertí al primer consejo que sucedería, pero no me escucharon. Debes aprender todo lo que puedas del caos y de los humanos, pues nuestro futuro se entrelaza con ambos. Cuando seas dueño de tu destino, regresa a Ulthuan y apodérate de lo que te ha negado durante tanto tiempo. Haz que Anlek sea de nuevo un faro para la esperanza. Malekith advirtió deseo y temor a partes iguales en el rostro de su madre, y el amor que sintió por ella lo sacudió por dentro. Posó un brazo sobre los hombros de Morathi y la acercó hacia él. Ella se estremeció y Malekith fue incapaz de adivinar si era a causa de la preocupación o bien de la agitación. Será como deseéis, dijo el príncipe. Me adentraré en las tierras septentrionales y buscaré lo que el destino me tiene preparado. Regresaré a Ulthuan y la protegeré de cualquier amenaza que le depare el futuro. Me entregué a Ulthuan. Musitó. ¿Cómo? Teclis había estado absorto en sus propias rememoraciones, o tal vez en intentar discernir los tortuosos caminos del futuro, guiado por los susurros de su diosa. Malekith se enderezó y flexionó las extremidades recubiertas de metal. No sentía frío ni calor, pero eso no le impedía poder afirmar que este año la estación del hielo se adelantaría. Daba igual, pues la lucha estaba trasladándose al sur en dirección a Lothar, y la campaña continuaría durante el invierno, con el norte de la isla azotado por la ventisca.
Atravesé la llama y me entregué a Ulthuan. Permanecí en el fuego y recibí la bendición de Surian. Mi madre me dijo hace mucho tiempo, antes de mi partida a los desiertos del norte, que tenía que aceptarla a ella y ser aceptado como rey de la isla. En estos últimos 6000 años no había vuelto a pensar en ello. Istrana dijo algo similar. Nunca podría tomar Ulthuan por la fuerza. Se ha corregido un paso dado en la dirección equivocada, Majestad, apuntó Teclis, pero el viaje acaba de comenzar. Últimamente no dejo de darle vueltas a una cuestión. No hago más que intentar encontrar una explicación, pero no lo consigo. Si yo era el elegido de Surian, si mi destino era ser coronado rey Fénix, ¿por qué el primer consejo me rechazó? ¿Por qué se ha alargado tanto tiempo? Las artimañas del caos, Majestad. Las tramas de los grandes poderes se tejen a través de incontables vidas de mortales. En nuestro caso, el príncipe del placer sembró la semilla de la lujuria y del poder en el alma de vuestra madre cuando sus criaturas la capturaron. Así se cambió el curso de la historia. Lo que el primer consejo temía no eran las sombras que veían en vos, sino la manchada del caos en Morathi. Si bien los miembros del consejo no eran conscientes de ello, los dioses del caos, para truncar una dinastía de reyes fénix que había reinado ininterrumpidamente desde Enarion hasta el presente, dividieron a los elfos y provocaron las guerras y las luchas internas y se alimentaron de los sueños y de las pesadillas de un pueblo destruido. Ahora tenemos la oportunidad de volver a unirnos y sobrevivir. Si la desaprovechamos, pereceremos. Desde ese momento fuimos condenados a milenios de guerras. Malekith inspiró hondo y dejó salir el vaho lentamente, que se propagó en la fría noche como la bocanada de aire caliente de un dragón. Era difícil aplacar la ira que le hacía bullir la sangre, avivada por las revelaciones del mago. Mi disposición a someterme al consejo, mis intentos de restaurar la casa de Enarion, fueron en vano. Todos vuestros esfuerzos fueron loables, Majestad, le aseguró Teclis volviéndose con el báculo aferrado. Si hubierais matado a vuestra madre aquel fatídico día en Anlec, si hubierais rechazado su oferta de cederos el control de las sectas del placer y hubierais buscado por vuestra cuenta el camino hacia el poder, vuestra candidatura se habría mantenido inmaculada y Belsanar os habría designado su sucesor. Un poco más de fe y de paciencia era lo único que necesitabais. No. Los demás príncipes ya me habían rechazado. Imrik era el favorito. Es vuestra madre quien dice eso, espetó Teclis sin inmutarse. Son las mentiras que os ha metido en la cabeza. Ese fue el momento del triunfo de los poderes del caos. No cuando matasteis a los príncipes en el templo, ni cuando asesinasteis a Belsanar. Esos actos solo fueron la consagración de vuestra traición. Pero yo le perdoné la vida a mi madre por amor. Y ese amor era mayor que el amor por Ulthuan y su pueblo, continuó Teclis. Elegisteis a la madre equivocada, Malekith, y todos tuvimos que pagar el precio. Malekith relajó los músculos y se apoyó contra el muro. Vete, me aburre esta conversación. Como deseéis, Majestad, dijo el mago. Mañana salgo hacia los campos de Kozik, donde mi hermano está cosechando importantes victorias. Deberíamos reunir el consejo antes de mi partida. Largo, señor del conocimiento entrometido. No quiero seguir oyendo tus comentarios retorcidos. Malekith prestó atención a los pasos de Teclis hasta que dejó de oírlos. Sentía una rabia incontenible. Arrancó un bloque de piedra, lo calcinó en la mano y arrojó los pedazos aún encendidos por encima del parapeto. Odiaba a Teclis, menudo santurrón, tan convencido de su superioridad y de hacer siempre lo correcto, pero odiaba aún más que Teclis tuviera razón. La presencia siniestra del rey Fénix afectó a otras partes de la ciudadela y su osquedad contaminó el ánimo de guardias y criados y llegó a las calles de Tor Kaleda,
Surgieron rumores y habladurías sobre lo que podía haber en las plantas superiores de la fortificación, algunos tan extravagantes como que Imrik había empleado sus artes mágicas para atraer a un demonio, otros, más perturbadores pero también más cercanos a la verdad, afirmaban que el príncipe había firmado un pacto con un espíritu oscuro del pasado. El confinamiento autoimpuesto de Malekith comenzó a pasarle factura. Todos los días pedía información a Hotek sobre la marcha de su trabajo, y todos los días recibía la misma respuesta. El sacerdote herrero seguía trabajando sin descanso. El riesgo de ser descubierto por medios mágicos contenía el rey Fénix de transportar su espíritu más allá del castillo, de manera que tenía que confiar en los métodos más convencionales y lentos de obtener información. A ello se sumaba que Teclis solo regresaba muy de vez en cuando para informarle del desarrollo de la guerra, y siempre hablaba con evasivas. Sin embargo, era obvio que la participación directa de Tyrion había obligado a las fuerzas de Imrik a retroceder hasta la frontera de Eatain y la costa del mar interior. Los príncipes dragones estaban sufriendo un revés tras otro, a pesar de contar con el apoyo de la poderosa flota de Nagaroth. La conmoción que una tarde se apoderó de las plantas bajas de la ciudadela despertó a Malekith del letargo en lo que lo había sumido la depresión que lo afectaba desde hacía varios días. Los alaridos de pánico espabilaron al rey Fénix y los gritos de auxilio lo sacaron de las estancias que frecuentaban y lo llevaron a la zona principal de la fortaleza. Su aparición causó pavor y consternación, y solo la intervención de Caradhrian impidió que un grupo de caledonianos atacara a su rey. Malekith quiso saber el motivo del tumulto y lo condujeron a un majestuoso salón próximo, a la puerta de la ciudadela, atestado de cortesanos y criados. En el centro de la cámara, una figura de gran estatura con la armadura manchada de sangre estaba de pie, junto a otra con la armadura plateada que yacía en el suelo. Las baldosas estaban cubiertas de sangre y sanadores y magos se apartaban a empujones y se molestaban unos a otros en una ridícula competición por atender al caballero herido. «Dejadme ver». La muchedumbre se apartó de inmediato, salvo una maga que estaba arrodillada junto a la figura tendida, canalizando las corrientes del rejuvenedón Girán hacia el cuerpo del guerrero herido. El caballero movió con debilidad una mano teñida de rojo al oír la voz de Malekith, como pidiendo al rey que se acercara. Giró la cabeza y el rey Fénix reconoció las facciones de Imrik. El príncipe estaba pálido y demacrado. «¿Qué ha sucedido?», preguntó Malekith mientras atravesaba a trancos el salón. La pregunta iba dirigida al otro príncipe caledoniano, en quien reconoció a Marendry, un primo de Imrik mayor que éste. «El usurpador cayó sobre nosotros a orillas del lago Caliana, en Saferi», explicó ceñudo Marendry, cuya mirada saltaba alternativamente del príncipe al rey. «Debemos haber marchado noche y día sin descanso durante 5 días o más. Tyrion estaba poseído, se lanzó sobre una hueste 5 veces más numerosa que la suya. Encabezó el ataque acompañado solo por una vanguardia de caballeros a lomos de grifos. Mataron a docenas de elfos y llegaron al corazón de nuestra formación antes de que pudiéramos reorganizarnos». «Imrik atacó, ¿verdad? Hizo caso omiso de mis órdenes y se enfrentó con Tyrion». «No vio otra manera de salvar la batalla», admitió Marendry. «No pretendía enzarzarse en un enfrentamiento prolongado. Pensó que tal vez entretener a Tyrion, aunque fuera unos segundos, para que nuestros caballeros y lanceros recuperasen la formación y se apresaran para el combate». Malekith miró a Imrik y reparó en que su armadura de escamas de dragón estaba hendida desde el hombro izquierdo hasta el centro del peto. La maga hacía todo lo que podía, mientras los demás desabrochaban piezas de armadura ensangrentada y rajaban el jubón para poder ver la herida. «Consiguió asestar un buen golpe», dijo con fervor Marendry, arrodillándose para posar una mano en la pierna del príncipe. «Atravesó el peto de Tyrion, lo juro.
Cualquier otro guerrero habría muerto antes de hacerlo. Tyrion no es un guerrero corriente, ni siquiera lo era antes de empuñar la hacedora de viudas. Fue espantoso, como un tajo de medianoche. Hizo trizas el escudo de Imric como si fuera de cristal. Marendry comenzó a llorar y Malekith hizo una mueca de asco ante el espectáculo. Neremain, Astalion y Findelion se abatieron sobre el usurpador enseguida, mientras yo me llevaba a Imric para ponerlo a salvo. Los tres murieron, como también hicieron sus fabulosos dragones. Malekith se resistió a creer que, incluso herido, Tyrion había sido capaz de matar él solo a 3 príncipes dragones y sus monturas. Si Imric moría, él tendría que ponerse al frente del ejército. Miró al caledoriano y apenas advirtió señales de vida, a pesar de los esfuerzos de los sanadores. Tu magia de vida es inútil en este caso. Ha sido manchado por un poder mucho más oscuro, uno que precisa un remedio que esté a su nivel. Un halo de energía oscura se formó alrededor de las manos tendidas de Malekith, que fueron envueltas por una nube morada y negra. Las enfermeras y los sanadores se dispersaron al ver aparecer la brujería. Algunos corrieron despavoridos hacia las puertas, otros musitaron mantras de protección contra el mal. Tranquilizaos, un poco de brujería como esta es un juego de niños. ¿Queréis traerlo de vuelta del mundo de los muertos?, preguntó la maga horrorizada. Tienes una idea muy burda de lo que son la vida y la muerte, replicó Malekith. Envió la magia oscura hacia Imric y comenzó a introducirse en oleadas en cada parte de su cuerpo. El príncipe comenzó a moverse con convulsiones y la armadura repiquetó en las baldosas ensangrentadas mientras el vital fluido manaba del tajo en la armadura. Imric echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca como si profiriera un grito silencioso. Malekith se arrodilló junto al cuerpo destrozado del príncipe y vertió más energía en él para cerrar las arterias y las venas seccionadas. Obligó a la sangre a coagularse y a los músculos a regenerarse. «¡Estáis matándolo!», gritó la maga. Marendry la interceptó cuando ya se abalanzaba sobre el rey Fénix con relumbrantes bolas de fuego en las manos. Malekith le lanzó una mirada fulminante y la maga salió disparada hacia atrás exactamente igual que si lo hubieran empujado, y sus esferas mágicas se extinguieron humeando bajo la mirada ardiente del rey Fénix. Ya está más cerca de la muerte que de la vida. La brujería puede reanimar lo que las fuerzas revitalizadoras de Ghiran son incapaces de remediar. ¿Qué crees que ha hecho posible que yo esté hoy aquí, 7000 años después de mi nacimiento y después de todas las dificultades que ha sufrido mi cuerpo mortal? Eso dijo Malekith, y eso podía apreciarse en el cuerpo de Imric. El tejido muerto se regeneró, la sangre volvió a circular bombeada por su corazón y su rostro recuperó el color. Imric abrió los ojos con un grito ahogado y su mirada saltó de un lado a otro con frenesí hasta que se detuvo en Marendry. Pero una cara conocida le procuró tranquilidad. Se incorporó jadeando y miró a Malekith. «No podía huir», dijo con la voz ronca. Fuiste débil. Aún te necesito. La próxima vez sé más fuerte. Malekith dio media vuelta y se marchó del salón. Hacía mucho tiempo que no estaba de tan mal humor.